Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Guadalupe Merino. Estamos aquí en el tercer evento del seminario Voces del Saber y estamos muy contentos porque en esta ocasión tenemos al doctor Patrick Lloret con nosotros. Les voy a comentar un poco de cómo se va a desarrollar esta sesión para que, bueno, tomemos en cuenta el proceso. Primero vamos a escuchar el currículum del doctor Patrick por parte del doctor Enrique Salazar. Posteriormente, escucharemos la reseña del trabajo del doctor por parte del doctor Manuel Nuño y después estaremos muy atentos a la conferencia del doctor Patrick Lloret. Por último, haremos una ronda de preguntas y respuestas y les pido por favor también estar muy atentos en el chat porque ahí mandaremos el enlace para que ustedes registren su asistencia. Entonces, bueno, agradecemos muchísimo su asistencia. Gracias, doctor, por estar aquí. Estamos de verdad muy agradecidos porque aceptara la invitación a este tercer evento de la Universidad de Puebla, que es el Seminario Voces del Saber. Muchas gracias. Adelante, doctor Enrique. Muchas gracias, maestra Lupita. Un buen día para todos, para todas. Patrick Lloret, con la conferencia magistral La violencia de la ética, Derrida para humanistas. Nacido Nacido en en Francia, Francia, nacido en nacido en Francia Francia el el 30 de 30 de junio junio de de 1968, 1968, es es doctor doctor en en ética ética animal animal por la por la Universidad. Universidad Tenemos ahí un tema con un rebote de de sonido. Sonido. Nacido en Francia el Nacido 30 en de junio Francia, de 1968, es doctor en ética animal por la Universidad de Lyon, Francia. Después de haber obtenido su doctorado en ética aplicada a la vida animal, dedicado a la filosofía de Jacques Derrida, fue nombrado profesor de ética animal en la Universidad de Lyon, Francia, donde es también investigador en historia del pensamiento filosófico moderno y contemporáneo. Sus principales temas de investigación son la ética aplicada, la etología, la antropología de la naturaleza y la psicopatología. Ha publicado varios artículos científicos y varios libros, entre los cuales Jacques Derrida, Éthique et politique dans l'animalité 2015 y un Éthique animal for l'humanité 5 l'héritage franciscain 2021. La violencia de la ética, Derrida para humanistas 2022 y prepara actualmente dos libros de próxima publicación en español. Pensar como un animal, la revolución animalista entre Derrida y Lacan 2023 y el otro Cristo, la teología antiespecista de Francisco de Asís 2024. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Voy a Buenos dar una días a todos, buenos días. breve reseña del libro, en este caso del doctor Patrick, que amablemente nos los ha cedido para poder compartirlo con ustedes en la parte en español. Ahorita se les hará llegar por la parte del chat, pero bueno, primeramente voy a hacer una breve reseña de ese texto y de algunas de las ideas planteadas por el doctor Patrick. La violencia de la ética, Derrida para humanistas, del doctor Patrick Lloret. Patrick nos introduce en la crítica de Jacques Derrida al humanismo occidental, planteando que nuestra cultura se ha construido sobre una base especista. Esto significa que el ser humano se ha colocado a sí mismo en el centro del mundo, utilizando el lenguaje y la técnica para domesticar y dominar a las demás especies. Sugiere que la filosofía de la deconstrucción no es solo un ejercicio intelectual, sino un proyecto ético que busca romper con esta violencia antropocéntrica, invitándonos a mirar el animal no como un objeto de utilidad, sino como un otro con el que compartimos el mundo. Explora una idea provocadora, la relación entre pues, la estupidez y la soberanía humana. A diferencia de lo que solemos creer, argumenta que la ética tradicional produce una forma de estupidez, al creer que el ser humano es un sujeto totalmente autónomo y superior. Al analizar términos como animot, es un juego de palabras de Derrida, el autor nos invita a reconocer que la capacidad de ser estúpido o de verse afectado por lo inesperado es algo que compartimos con todos los vivientes. Esta perspectiva busca una igualdad democrática entre especies, donde la ética ya no se base en quién es más inteligente, sino en la singularidad de cada vida. Finalmente, va a profundizar en un concepto
que es carnofalogocéntrico, que explica cómo el poder político en Occidente ha estado históricamente reservado para un perfil específico, el varón que habla y que come carne. El autor sostiene que nuestra idea de ciudadanía se fundó sobre el sacrificio animal, legitimando la muerte de lo no humano para reafirmar el poder del hombre. Concluye que el desafío actual de la ética es imaginar una democracia animal y una política no sacrificial, donde el respeto a la vida no dependa de patrones de consumo o de dominación, abriendo paso a una convivencia más hospitalaria y justa. Pues muchas gracias por estar aquí, Patrick. Adelante, por favor. Sí, sí, muchas gracias, querido Manuel, por tu invitación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Sí, ok, perfecto. Sí, gracias. Eh, me gustaría, bueno, no sé cómo se va a desarrollar el encuentro. No me gustaría hablar mucho, más bien me gustaría dialogar, intercambiar, hacer preguntas, responder a preguntas, etcétera, etcétera. Pero voy a presentar un poco mi reflexión durante unos minutos y después en relación con lo que han dicho ustedes, lo que voy a decir y lo que van a decir todas las personas aquí presentes. Me gustaría efectivamente dialogar con ustedes a propósito de la ética. ¿Qué es la ética en el fondo, tal como la pensamos en Occidente? Eso es un poco lo que me gustaría un poco dialogar con ustedes. No sé cuánto tiempo me das, Manuel, para hablar. El que tú decidas, Patrick, adelante, es todo tuyo. Ok, ok. Pues voy a indicar un poco en qué perspectiva se inscribe mi reflexión, porque puede dar la impresión, mi reflexión, que está llena de contradicciones, de temas que no tienen ninguna relación los unos con los otros. De un lado, de un lado la historia de la ética que intento hacer, y de otro lado la teología que efectivamente no tiene aparentemente la relación directa con esa historia de la ética. De otro lado, como lo han dicho ustedes, la antropología de la naturaleza, etc. Bueno, la, 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 la primera idea que me gustaría proponer para dar sentido a lo que intento hacer con ustedes y con Manuel, con el doctor Manuel, porque si puedo, si me permites, Manuel, hay que decir, no sé si lo saben las personas aquí presentes, no sé si es un secreto que puedo revelar, es que trabajamos tú y yo juntos sobre la teología. Eso creo que es algo importante, y no cualquier teología, dado que lo que nos interesa en la teología es lo que hemos llamado tú y yo la teología femenina, es decir, una teología que es que reflexiona sobre un punto de vista posible del lado de lo femenino, del lado de la historia de las mujeres, del lado de la historia de las teólogas, del lado también de la historia de la mística femenina, etcétera, etcétera. Y creo que eso da sentido a la primera idea que me gustaría proponer aquí, porque me parece algo que hay que desarrollar, es la idea de genealogía en el fondo. Lo que caracteriza, lo que debe caracterizar una reflexión sobre la ética, en primer lugar, es hacer una genealogía, es decir, una historia de nuestras maneras de pensar, de nuestras maneras de creer, nuestras maneras de actuar también. Y yo me inscribo mucho en la perspectiva de varios autores que han puesto en el centro de esa reflexión la cuestión de la genealogía. Bueno, la cuestión de la genealogía quizás es una cuestión que tiene una historia muy profunda, dado que la idea de genealogía probablemente,
Realmente, escucho el sonido de perros y ese sonido me gusta, dado que he escrito también sobre la ética animal. eh, esa idea de genealogía, bueno, ¿quién es el autor que ha profundizado más esa idea de genealogía con muchas consecuencias? Bueno, es el filósofo alemán Nietzsche. Nietzsche nos ha, a pesar de lo que podemos pensar de su propio pensamiento, a pesar de, bueno, a pesar de la complejidad de cada autor, y él es uno de los más complejos que exista, creo que nos ofrece un concepto muy potente de genealogía. Él ha hecho un trabajo considerable sobre la genealogía de lo que él ha llamado, bueno, del cristianismo, pero no desde un punto de vista histórico, como podemos hacerlo con Manuel cuando nos interesamos a las razones por las cuales el punto de vista femenino en la teología no ha sido un punto de vista reconocido, no ha sido un punto de vista tomado en cuenta por la sociedad, las instituciones, etcétera, etcétera. Ese trabajo es otro trabajo genealógico que hay que hacer. Pero él ha trabajado, Nietzsche ha trabajado, y hablo de Nietzsche para decir lo que yo he intentado hacer en esa perspectiva teórica. Él ha hecho la genealogía de lo que él llama el ideal ascético. Creo que el ideal ascético es un concepto sobre el cual, sobre el cual hay que trabajar porque es una manera muy original de, de entender lo que ha pasado también en la ética, en la idea de ideal ascético, tal como Nietzsche ha intentado hacer su genealogía. Hay esa idea de que debemos inscribir en una larga historia todos los conceptos morales, todos los conceptos éticos. También veremos la diferencia entre esos dos conceptos. Todos los conceptos morales y éticos que nos sirven para pensarnos, para pensar la relación con los otros, para pensar la relación con la tierra, para pensar la relación con la naturaleza, etcétera. Eso me parece algo muy importante. Y yo, a partir de esa perspectiva teórica, que ha tenido un éxito filosófico muy potente, no solamente en la teología, pero también en la ética, también en la filosofía del pensamiento, también bueno, y en muchos autores. Yo me inscribo también en el trabajo de muchos autores que pueden ser teólogos, que pueden ser filósofos. Por ejemplo, considero que el que actualmente, el filósofo actual que ha llevado con mucha profundidad, que ha trabajado con mucha profundidad el concepto de genealogía es Giorgio Agamben, el filósofo italiano que me ha ayudado mucho a entender lo que son muchos de los conceptos, por ejemplo, políticos que utilizamos sin saber claramente dónde vienen y por qué han entrado en una crisis y cómo podemos crear nuevos conceptos a partir de esas transformaciones propias a conceptos que no tienen una vida eterna, etcétera, etcétera. Yo todo eso, bueno, también bueno, no voy a citar todos los autores que están presentes en mi reflexión. Yo lo que he intentado hacer, eso se encuentra en el libro que ha citado Manuel, la violencia de la ética, que publiqué hace unos años en México que les vamos a ofrecer ese libro, lo vamos a publicar aquí en el chat si no ha sido ya hecho, porque me parece una buena introducción a lo que intento hacer. Yo he aplicado esa idea de genealogía al concepto de ética. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el sentido histórico de la palabra ética que utilizamos en nuestro vocabulario actual? Eso es un poco, y me gustaría, no voy a hablar mucho, pero me gustaría citar para mostrar la complejidad de ese tipo de, 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 de- de-
reflexión genealógica sobre la ética, me gustaría citar un fragmento de, precisamente de Giorgio Agamben, que nos indica de qué manera tenemos que hacer la historia de los conceptos, y aquí del concepto en particular de ética, pero podríamos aplicar ese método, que es más que un método, podríamos aplicar esa filosofía genealógica a todos los conceptos que utilizamos sin saber claramente de dónde vienen. Y lo que me parece fundamental es que creo que no hay límites a la aplicación del concepto de genealogía, más que de historia, porque, bueno, pequeña paréntesis, la historia, hay una diferencia fundamental. Ah, gracias, Manuel, por publicar ese libro mío que os invito a leer. Bo- yo hablo de genealogía más que de historia porque me parece que la genealogía eh, eh, intenta establecer una relación entre el pasado y el presente de manera explícita. Contrariamente, si no me equivoco, a la historia, que también como disciplina intelectual admiro mucho, pero la historia hace simplemente una descripción un poco positivista de varios de ideas, de conceptos, sin ver en qué medida esas ideas han transformado el mundo en el cual nos encontramos. Y me parece un problema filosófico interesante preguntarse si somos capaces de tomar bastante distancia con los conceptos que utilizamos para darles sentidos, para saber de dónde vienen, para saber en qué medida ya no se pueden utilizar como tales, etcétera, etcétera. Es la diferencia entre la genealogía, que tiene efectivamente una dimensión histórica, y la historia que tiene una dimensión, yo diría, descriptiva, que no pretende, a pesar de algunas excepciones en algunos historiadores, que no pretende ver en qué medida esos conceptos históricos, por ejemplo, que provienen de la política, de la sociedad, etc., están aún presentes en nuestras sociedades y hacen trabajar, hacen pensar esas sociedades. Dicho de otra manera, introducen una distancia que creo que no debemos introducir entre lo que estudiamos y la manera con la cual hoy se piensa las sociedades, se piensan las sociedades en las cuales nos encontramos. Bueno, voy a leer un simple fragmento para precisar ese método genealógico en el cual me inscribo mi reflexión. Es un fragmento que encontrarán en el libro que acaba de publicar Manuel aquí en nuestro encuentro, y dice lo siguiente, Agamben, para explicitar ese método que también él ha explicitado con mucha profundidad, como lo saben, y lo ha aplicado él también a otros sectores del pensamiento. Por Carlos, ejemplo, ¿cómo? Sí, perdón, ¿alguien quiere decir algo? No, ok. Por ejemplo, acaba de publicarse aquí en Francia el último libro de Agamben a propósito de ese método genealógico que se llama en francés l'irréalisable, es decir, sobre el concepto de realización. ¿Qué quiere decir? En nuestras sociedades, realizar algo, realizar un acto, realizar un acontecimiento, etcétera, etcétera. Y hace la genealogía del concepto de realización, que me parece muy original, desde lo teológico hasta lo político, pasando por lo científico, etcétera. Bueno, es eso lo que hay que hacer. Yo lo he hecho a propósito de la ética y de la ética humanista, en realidad, como lo verán en el libro. Y la cita de Agamben dice lo siguiente, lo cito: estás muteado, Patrick. "Ah, aquí, perfecto, sí, gracias. Sí, ¿ya? Ok. Sí, una cita que indica bien cómo me gusta trabajar. Dice lo siguiente también: el problema de la preocupación de sí o del trabajo sobre sí
contiene una dificultad preliminar de carácter lógico o antes esto mismo gramatical. El prenombre se, que expresa la reflexión en las lenguas indoeuropeas, el pronombre, perdón, se, el prenombre de la reflexividad, no tiene, por esta misma razón, forma nominativa. Presupone, dice Agamben, un sujeto gramatical que opera la reflexión, pero que no puede ser el mismo en posición de sujeto. El sí, en la medida que coincide en este sentido con una relación reflexiva, el sí no puede nunca ser sustantivo. Y sí, como lo mostró Breal, Breal fue un gran gramático de aquí, de Europa, y sí, como lo mostró Breal, el término ethos, ya llegamos a la ética, el término ethos, que juega un papel fundamental en nuestra civilización occidental, entre otras civilizaciones, y sí, como lo mostró Breal, el término ethos es simplemente el tema pronominal del pronombre reflexivo griego y seguido del sufijo tos y significa simplemente y literalmente seidad, es decir, la manera con la cual cada uno hace la experiencia de sí. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? Ello implica que la idea de un sujeto ético es una contradicción en palabras. Ya, acaba la cita, voy a comentar la cita. De ahí las aporías y las dificultades que amenazan cada vez toda tentativa de trabajar sobre sí. Y acaba la última frase de ese fragmento un poco denso de Agamben, pero que contiene muchas cosas interesantes que vamos a desarrollar hoy. De ahí las aporías y las dificultades que amenazan cada vez toda tentativa de trabajar sobre sí. El sujeto que quiere entrar en relación con él mismo cae en un abismo oscuro y sin fondo del cual solo un Dios podría salvarlo. Fin de cita de Agamben que voy a comentar. ¿Qué nos dice aquí de interesante desde la perspectiva genealógica Agamben? Nos dice que en las lenguas indoeuropeas, y más exactamente en las lenguas como el español que hablamos y el francés, la palabra ética precisamente viene del latín imperial y ética en latín, como probablemente lo saben ustedes, ética en latín quiere aparentemente y simplemente decir lo que está relacionado con la moral. Uh, pero en realidad, cuando hacemos una historia de las palabras, no vamos a ver otra dimensión del problema. Pero esa definición precisamente puramente histórica, yo diría positivista, en el sentido noble de la palabra, esta definición no se esconde en realidad lo esencial y no nos dice claramente que detrás de esa palabra ética, que tiene una muy larga historia, una prestigiosa historia, hay otra idea en el fondo que hay que profundizar aún más, porque detrás de esa palabra hay otra civilización, y no solamente la civilización romana que ha trabajado mucho esa palabra, pero hay que ir un poco más en la historia, hay que regresar a la historia. Hay la lengua griega también, que ha dado también un sentido muy interesante a esa palabra ética que se ha vuelto un concepto fundamental de nuestro pensamiento. Y vemos que, por ejemplo, en griego existen dos palabras para hablar de ética. Y esas dos palabras, la primera es etikon y la otra es etikos. Esas dos palabras en la lengua griega que ha constituido en gran parte nuestra manera de pensar filosóficamente, teológicamente, etc. Esas dos palabras, etikon y etikos, se usan para poder describir toda realidad relacionada precisamente con las costumbres sociales, lo que en francés se llama les mœurs,
les mœurs, son todo lo que está relacionado con las costumbres sociales. Pero hay que reconocer que si nos quedamos únicamente con estos elementos puramente lingüísticos, desde una perspectiva puramente histórica y no genealógica, estos elementos puramente lingüísticos no nos explican tampoco en qué medida la ética, precisamente, como palabra clave para la humanidad, concentra una dimensión de violencia implícita que he intentado poner a la luz gracias a esa idea de genealogía, gracias también a esa otra idea de construcción, que es una forma posible que puede tomar la genealogía. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir que en la palabra misma de ética, desde el idioma griego hasta el idioma latín, que han constituido nuestras maneras de hablar, de hablarnos, de describir el mundo, etc. En esas palabras griegas, por ejemplo, etikon y etikos, se esconde otra palabra clave para entender con profundidad lo que es la ética en el mundo occidental y las dificultades en pensar la idea misma de una ética precisamente que se pueda abrir no solamente a lo humano, lo que ha hecho la ética en el sentido clásico de la palabra, pero que se pueda abrir también a lo no humano, es decir, a la tierra, a la naturaleza, a la vida animal, etcétera, etcétera. Y esta palabra tan fundamental para nosotros, y sobre todo en el trabajo que proponemos en este libro, en el libro que acaba de publicar Manuel, que es un libro de introducción al pensamiento de Derrida, que él también aplica esa idea de genealogía, esa idea de deconstrucción, etcétera, etcétera, de la cual estoy hablando. Esa palabra un poco fundamental es la palabra ethos, precisamente. Ya no etikon, ya no etikos, pero ethos. Y esa palabra hay que saber que en griego su significado es muy riguroso, dado que describe esa palabra ethos, y eso lo hemos quizás olvidado. El ethos es la palabra que los griegos utilizaban para describir una manera de ser habitual para un individuo, es decir, una manera de existir definida por las costumbres sociales del único, evidentemente, ser humano. Y evidentemente, esa palabra, la pregunta, perdón, que nos podemos hacer es saber qué contiene realmente esa palabra de ethos que utilizaban los griegos y que ahora utilizamos también, porque en esa palabra los griegos nos han enviado ese significado de la palabra ethos, con esa idea que describe una manera de ser habitual, que la pregunta clave es saber qué contiene realmente esta idea de hábito, que es en el fondo un hábito. Es una pregunta filosófica fundamental, y para ir hacia lo que se puede entender por ética y por qué yo pienso que hay que deconstruir la ética haciendo su genealogía. Si esa palabra de ethos, tal como los griegos la utilizaban, que describe una acción habitual, si esa palabra está únicamente reservada, y la idea que lleva esa palabra de hábito está únicamente reservada a lo humano, o si tenía sentido para los griegos abrir el sentido de esa palabra de ethos a lo no humano, como yo me gustaría hacerlo. Es eso la idea. Para reformular el problema de la manera la más clara posible, eh, 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 el problema fundamental del ethos que ha dado la palabra ética, el concepto de ética, que juega un papel fundamental en nuestro mundo,
esa palabra ethos reúne un conjunto de sentidos que son todos, todos, sin excepción, relacionados con el ser propiamente humano. Es eso el fondo del problema. Es decir, que es una palabra que cuando los griegos la utilizaban no tenía ningún sentido aplicarla a los no humanos, a todo lo que salía de la propia humanidad. Porque es una palabra que tiene un sentido muy riguroso, eso nos permite mostrarlo bien la genealogía. La palabra ethos efectivamente reserva los hábitos sociales y culturales únicamente y totalmente a los vivientes humanos, olvidando así a los vivientes no humanos que he citado antes. Y aquí podemos ver, a partir de ese ejemplo de genealogía y de productividad genealógica del pensamiento, en la cual yo creo, podemos ver un olvido fundador en el fondo. Un olvido fundador porque a partir del momento en que la palabra de ethos tiene un sentido muy riguroso, muy estrecho, es casi imposible abrir esa palabra a lo no humano. La pregunta es, ¿por qué ethos como hábito, propiamente humano no es una palabra cualquiera? Es realmente, se ha vuelto es lo que escribo en el libro que ustedes pueden leer si quieren, es un término común en el fondo. Es un término, no es un término, perdón, no es un término común, no pertenece al sentido común. Es un concepto que concentra, ese concepto de ética del cual hemos heredado, es un concepto que concentra todo lo que los humanos entienden por humanidad y su supuesto contrario precisamente, lo que se puede llamar la no humanidad o la animalidad de manera amplia. ¿Es eso lo que nos permite hacer la genealogía? Eh, bueno, y sabemos sabemos que esa palabra ethos ha dado lugar a muchas otras palabras, desde la palabra ética hasta también está presente en ese concepto de etología, en el conocimiento que se llama etología. Hay la idea de ethos como hábito, como costumbres sociales, como costumbres culturales, etcétera, etcétera. Y a pesar de que actualmente efectivamente con la etología nos podemos abrir a lo no humano, pero es complicado, es muy complicado utilizar ese concepto de ethos presente hasta en la etología para decir cosas no antropocéntricas sobre precisamente la no humanidad la animalidad. Es eso, bueno, eso lo explico en el libro. Si ustedes quieren leerlo, lo desarrollo, me apoyo sobre lo que dice Agamben, que no voy a comentar aquí. Y la consecuencia de ese problema es que en el fondo, eso es Agamben lo ha enseñado, es que en el fondo, eh, eh, cuando un humano, es lo que explico también en la introducción del libro, cuando un humano utiliza la reflexividad sé o sí, no puede hacer otra cosa que hablar de él mismo. Y al hablar así, lo que dice es reflexivo, efectivamente, en el sentido que el sujeto que habla, tiene la impresión que él mismo está presente en lo que dice y que sus palabras reflejan lo que él piensa de sí mismo. Y en el fondo podemos, podemos hablar aquí de ipseidad, que juega un papel fundamental en la filosofía occidental. Podemos decir que la ipseidad no representa nada más que lo que hace existir, gracias a la lengua, la soberanía del humano. Es decir, que en el idioma mismo que contiene esa palabra de ethos, hay la imposibilidad de aplicar la palabra a otro tipo de soberanía
otro tipo de conciencia, otro tipo de vida, otro tipo de pensamiento que el pensamiento, la vida propiamente humanos. Es eso lo que nos dice aquí a Gambeni, como yo lo entiendo. Y bueno, y es por eso que hablo de violencia de la ética en el fondo. La violencia de la ética proviene para sacar algunas ideas un poco generales, pero siempre basadas sobre la reflexión sobre las palabras y que se vuelven conceptos o ideas, etc. La violencia de la ética, entre paréntesis, evidentemente la ética humanista, que se está deconstruyendo. La violencia de la ética humanista proviene del hecho que desde el principio, es decir, desde que la palabra ethos existe, se pensó la ética como el solo monopolio de lo humano. No hay ética fuera de la humanidad. En el fondo, esa palabra nos dice que no hay ética fuera de la humanidad. Y este privilegio tendrá muchas consecuencias sobre este privilegio de que solo la humanidad produce ética, o dicho al revés, que la ética produce humanidad, se puede decir en los dos sentidos. Este privilegio tendrá muchas consecuencias sobre las relaciones que los humanos tienen con la tierra, con la naturaleza, con las especies, con la vida vegetal, la vida animal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un poco lo que nos permite hacer la genealogía, y la genealogía efectivamente, y me gustaría añadir algo que me parece interesante porque no se conoce bien. Es a propósito de siempre esa palabra de ética, que tiene una historia muy larga, como acabo de resumirla bastante brevemente. Y la pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué es en el fondo la ética en realidad hoy, en nuestra cultura? Cuando utilizamos la palabra ética, ¿qué estamos diciendo en realidad? En realidad, cuando decimos ética, bueno, no he citado otras muchas expresiones en las cuales juega un papel fundamental la ética. Por ejemplo, se puede hablar de la bioética. La bioética juega un papel fundamental en las ciencias, en la medicina, en la moral, la moralidad. Bueno, realmente creo que el concepto de ética es el concepto que nos da el sentido profundo de lo que somos en realidad, a partir de lo que él ya describió y de lo que sigue describiendo. ¿A qué conclusiones nos lleva el estudio genealógico de la palabra ética? Una de ellas consiste en decir que la palabra ethos reúne en ella dos ideas que pueden dar la impresión de oponerse. De un lado, la idea de lo personal. La ética se refiere siempre a algo de personal, de propio, del lado del sujeto, del lado del individuo, evidentemente siempre humano. Y de otro lado hay otra idea, que ya he mencionado, la idea de habitual. Es decir, que en esa misma palabra tenemos como una definición de la humanidad, en el sentido en que efectivamente ethos describe en griego una existencia humana, solo humana evidentemente, definida por la costumbre o lo que he nombrado el hábito. Y es la razón por la cual nos dice otro gran filólogo que no he nombrado, que ha interesado mucho a todos los autores que he mencionado, Derrida, Agamben, Foucault, etc., el famoso Benveniste. Benveniste es la razón por la cual Benveniste nos dice que la palabra ética sirve siempre para hablar de una existencia individual gobernada, evidentemente, por un hábito, es decir, que es el individuo y solo él que se puede pensar como el ser capaz de reproducir por sí mismo
o por él mismo, la forma de su existencia al vivir y a existir como un humano. Dicho de otra manera, la, 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 la ética, eso apoyándonos también sobre ese gran filólogo Émile Benveniste, que os invito a leer porque también él ha aplicado a la lingüística el método genealógico y eso da resultados muy interesantes sobre lo que no voy a desarrollar, pero lo explico en el libro que pueden ustedes leer si quieren. Eh, la, la, lo que aquí nos dice, nos enseña Agamben es que eh, hay en nuestra civilización hay una alianza entre la ética y la subjetividad en el fondo. Es decir, que la ética se aplica solamente a seres a los cuales reconocemos una subjetividad. Es decir, a seres que consideramos que pensamos como sujetos. De ahí la imposibilidad absoluta de aplicar la ética a no humanos, dado que no consideramos los no humanos como personas, no consideramos los no humanos como sujetos, de ahí la imposibilidad efectivamente de abrir esa ética a todos esos otros vivientes que no pueden entrar fácilmente en un concepto potente, cerrado, etcétera, etcétera. Y también la dificultad que tenemos con esa otra expresión que es, por ejemplo, la ética animal. Es una contradicción misma, en realidad, a pesar de que sea la ética animal un saber que se ha desarrollado mucho en muchos países, en muchas culturas, y que existía en el fondo ya, pero bajo otras formas, en el mundo griego, en el mundo romano. Por ejemplo, acaba de ser publicado un libro muy interesante que se llama Filosofar sin carne. Eso te va a gustar, Manuel. Filosofar sin carne. Y ese texto, que me parece importante, no lo he leído aún, muestra que desde Platón hay ese intento en el fondo de hacer entrar lo no humano en la ética de Platón. Y es muy complicado. Y para Platón esa posibilidad pasa por una reflexión sobre lo que quiere decir comer el otro, comer el animal. A partir del momento en que como el otro, no lo considero efectivamente como un sujeto, pero lo considero más bien como un bien, como una cosa. Bueno, hay todas esas implicaciones. Eso quiere decir que la cuestión ética es una cuestión que ha sido pensada con mucha profundidad desde el principio y que gracias a esa genealogía podemos entender mejor las confrontaciones filosóficas antiguas y las nuestras en realidad. Bueno, me voy a parar aquí, si están de acuerdo, y si quieren saber más, profundizar, os invito a leer ese libro que Manuel ha publicado con mucha generosidad. Muchas gracias. No, gracias a ti, Patrick. Muy rápido nada más. Voy a volver a mandar el libro por los que apenas acaban de entrar y no lo ven en su historial, que me están comentando. Entonces, ahorita lo voy a volver a colocar. Lupita, no sé si quieres coordinar las preguntas. Sí, claro, si gustan, pueden levantar la mano y vamos participando en el orden que así lo hagan. Igualmente voy a mandar el formulario al chat para que por favor también vayan registrando su asistencia. Adelante, si tienen alguna pregunta o comentario, por favor. Bueno, en lo que se animan, algunos de ustedes, los colegas aquí que están trabajando las cuestiones de la nueva escuela mexicana, tienen aquí un punto interesante. Eh, Uno de los pilares de la nueva escuela mexicana es el reconocimiento y la erradicación, pues, de las violencias estructurales. Su enfoque, que es decolonial y crítico, busca, pues, desmantelar la violencia epistémica, es decir, formas de conocimiento que
que buscan simplemente imponer lo eurocéntrico y las violencias sistemáticas, o sea, todo lo que es el machismo, el racismo, el clasismo, entonces que la escuela pues tradicional históricamente produjo. Patrick, en su análisis de la violencia, que está siguiendo a Derrida, advierte que la violencia no, solo no es nada más el acto físico o el golpe, sino que existe una violencia originaria o estructural. O sea, el lenguaje y las leyes que excluyen, que hacen invisible a los otros, que dominan al otro, y eso precisamente es interesante desde el punto de vista de la nueva escuela mexicana. La otra sería el concepto de la ética de la alteridad, porque la nueva escuela mexicana transita de un modelo individualista que se basa en competencias y pues, de éxito personal a un modelo pues, que está centrado en la comunidad. Pues la ética de la nueva escuela mexicana exige reconocer la dignidad del otro en su diversidad, es decir, la inclusión plena. Entonces, este concepto del aprendizaje para la nueva escuela mexicana se va a entender como un acto de corresponsabilidad, donde el bienestar del otro es condición para el bienestar propio. Eh, Aquí, Patrick, su ética pues se fundamenta en la responsabilidad infinita hacia el otro, especialmente al otro vulnerable. La ética no sería pues un conjunto de reglas, sino una respuesta a la fragilidad del otro ser vivo frente a estas cuestiones del poder hegemónico. También hablaríamos de la cultura de la paz, a la hospitalidad condicional, porque la nueva escuela mexicana promueve activamente una cultura de paz, entendida como ausencia de conflictos en el aula, pero también como la construcción activa de diálogo, modificación y justicia social. Y Patrick, desde la deconstrucción frente a la violencia que se opone al concepto de hospitalidad, es decir, la escuela, leída desde esta ética, es un espacio de hospitalidad que es incondicional, porque es un lugar que recibe el estudiante en su singularidad absoluta, no le exige que se asimile o que se borre o que cambie para encajar en un molde. La paz en ese sentido pues, requiere desarmar estas lógicas de exclusión del sistema educativo. También la cuestión de la subversión de las jerarquías del poder, porque a nivel pedagógico la nueva escuela mexicana busca romper la violencia vertical de un aula que es tradicional. O sea, el maestro dicta y el alumno obedece. Entonces promueve la autonomía profesional del docente, esta cuestión que es muy interesante del codiseño, reconociendo a los estudiantes como sujetos pues históricos, críticos y no solo son receptáculos pasivos. Gran parte del trabajo, digamos, ético y político, especialmente en la derecha de los animales, lo que busca es pues dinamitar estas jerarquías verticales, donde hay un sujeto soberano que tiene un derecho de vida o muerte sobre los demás, que es precisamente lo que busca romper los esquemas de la nueva escuela mexicana. Entonces, sí, recomiendo que le den una revisada interesante a la parte del libro. Me parece, Lupita, Gracias, ya habías sí. comentado. Está José Ricardo Salinas, por favor. Adelante, por favor. Sí, sí, maestros, pero principalmente, bueno, hasta el momento, yo considero que el doctor Patrick menciona ese concepto de ética o la violencia de la ética y pues nos hace de cierta manera una invitación o nos propone reflexionar acerca de cómo desde el aspecto ético podemos llevar a cabo una transformación hacia un pensamiento humanista. A veces como que la nueva dinámica de trabajo, tanto escolar como en otros ámbitos, como que quita esa situación sensible y como que no da un sentido tan constructivo, ¿no? A veces se convierte en una situación de choque física, a lo mejor hasta destructiva, y bueno, algunas de las cuestiones importantes que se deben tomar en cuenta es cómo todas esas estructuras ya predefinidas, morales y establecidas, a veces nos permiten comprender una realidad, pero la idea que establece, por ejemplo, Nietzsche, menciona que la moral se puede criticar desde el punto de vista del análisis de los valores en su origen histórico. Y precisamente comentaba también el doctor acerca de es nociología o perdón, genealogía moral, es decir, tener una implicación ética para confrontar las ideas heredadas, para comprender cómo surgieron y cómo nos han servido a partir de nuestros intereses, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que mencionaba acerca del estudio de George Radames, pues nos van planteando el cuestionamiento de cómo se va construyendo, cómo va evolucionando una idea a través de la historia
y sobre todo la situación un poco más avanzada, ¿no? Cómo todos esos conceptos filosóficos y éticos estáticos pueden cambiar los conceptos culturales, políticos y sociales de nuestra realidad actual, doctor. Sí, Gracias. absolutamente. Sí, sí. No, gracias a ti. Has dicho mejor que yo puedo decirlo el fondo del problema, efectivamente. El fondo del problema es que disponemos de muchas herramientas muy potentes que tenemos, y sé que ustedes están también haciéndolo, tenemos que hacer entrar esas herramientas muy potentes en lo cultural, en lo decolonial, en lo político, hasta en lo económico, en el fondo. Es decir, que el trabajo que ahora vamos a poder utilizar esas herramientas para transformar con profundidad, ya se está transformando en el fondo la realidad y hay que ir a buscar en los sectores donde esa realidad ya se está deconstruyendo desde la perspectiva genealógica para trabajar con esos conceptos. Yo pienso, como lo has dicho muy bien, José, y tu comentario me encanta porque los conceptos no sirven para quedarse en los libros. Los conceptos sirven para actuar con ellos como herramientas y eh, hacerlos trabajar hasta que veamos los límites de los conceptos. Eso también pertenece a la herencia filosófica de Nietzsche. Nietzsche ha criticado, no lo voy a desarrollar, pero me parece otro elemento interesante. Nietzsche ha criticado el hecho de que durante mucho tiempo en la filosofía los conceptos eran conceptos que pretendían describir la realidad, pero una realidad en la cual que no podíamos transformar propiamente dicho, una realidad a la cual debíamos quedarnos afuera, no entrar. Había como ese famoso dualismo. Ese famoso dualismo entre el sujeto y el objeto, y que ha legitimado también la idea según la cual el saber debía ser un saber desinteresado, es decir, un saber que no que es un saber que no existe en realidad, dado que precisamente para regresar a lo que acabamos de decir, no existe ningún saber desinteresado. Todo saber es un saber situado, todo saber es un saber que actúa sobre la realidad. Hasta hoy, esos saberes alimentados por ese concepto humanista de ética, han construido en gran parte nuestras instituciones políticas, económicas, sociales, culturales, nuestras creencias, hasta en gran parte religiosas. De ahí el interés que tenemos Manuel y yo por la teología, que también debe ser mirada desde una perspectiva genealógica para entender todas esas, reconocer, tomar en cuenta todas esas voces femeninas que no han podido entrar en el marco dominante de la teología. Yo, por ejemplo, estoy trabajando actualmente sobre la mística femenina, que es otra manera de introducir lo genealógico en lo teológico, en lo religioso, para proponer otra visión de lo que quiere decir creer, de lo que quiere decir fe, etcétera. Eso para mostrar, para ya acabar en relación con lo que acaba de decir José Ricardo, mostrar que lo que nos aporta ese método genealógico es también considerar que la verdad, en ese marco genealógico, la verdad depende de la manera con la cual va a transformar la realidad en la cual se inscribe esa verdad. Es una dimensión, probablemente del lado del pragmatismo filosófico, que vamos a tener que entender también, que estudiar, eh, para insistir sobre el hecho de que a partir del momento en que utilizamos un nuevo concepto, un concepto que ha sido objeto de una genealogía y que queremos su transformación, ese concepto transforma también
el mundo en el cual se utiliza nos transforma no solamente nuestra mente, pero nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Es eso, creo, el nuevo pensamiento al cual invito y tenemos, repito, muchísimos conceptos de ese tipo que vamos a tener por fin que no solamente pensar, ya los hemos pensados, esos conceptos, pero utilizar, introducir en culturas, textos, tradiciones que no habían sido el objeto de esa visión genealógica, por ejemplo. Es eso lo que me parece fundamental a hacer ahora desde una doble perspectiva intelectual, pero también social, cultural, del lado de un compromiso con toda la sociedad. Gracias, José Ricardo, por tus comentarios muy interesantes. Doctor Enrique, Sí. Gracias, pues sin duda un pensamiento que provoca reflexiones, pues nos trae justamente a una realidad que en el día a día yo pensaría que de repente los hábitos como parte de la cultura y sobre todo de la nuestra, la cultura latina, pudieran ser actos de violencia en el día a día, en las instituciones y sobre todo en las educativas, a través pues en muchas ocasiones plasmado en los currículums escolares. Doctor Patrick, en este sentido, ¿cómo podríamos establecer un pensamiento de acción consciente entre esa, diría yo, lucha de lo que representaría significativamente el hábito versus el hábitus desde el pensamiento de Bourdieu? Gracias, doctor, por esa también muy importante pregunta. Em, eh, una de las buenas consecuencias de esa genealogía del pensamiento occidental es que ya no tiene sentido, por ejemplo, oponer como lo hemos hecho y como desgraciadamente seguimos haciéndolo, ya no tiene mucho sentido oponer de un lado la cultura y la naturaleza de otro lado. Nosotros pensamos siempre con esa oposición. Eh, eh, y en realidad esos dos conceptos, de un lado de cultura y de otro lado de naturaleza, no existen como tales. Existen siempre relacionados el uno con el otro. Nunca, probablemente, nunca existió una cultura sin relaciones muy profundas, muy radicales con la naturaleza, es decir, con lo biológico. No conozco ninguna cultura que no haya transformado la vida biológica, la vida animal, la vida vegetal. Eso quiere decir que para responder claramente a la pregunta del doctor Enrique Salazar, en realidad um, a lo que nos lleva el concepto deconstruido de ética es ya no reservarlo a la única cuestión de lo social de la sociedad, pero también abrirlo no solamente a la idea de naturaleza, de tierra, etcétera, etcétera, pero mostrar cómo precisamente, y para utilizar las dos palabras que ha utilizado el doctor Enrique, mostrar cómo el hábito eh, eh, se ha vuelto habitus como concepto de Bourdieu. Bueno, el concepto de habitus de Bourdieu dice lo que estoy diciendo en realidad. El habitus es el hecho de que corresponde a la incorporación biológica de una creencia social. Es eso el habitus. Vemos que Bourdieu también había sabido ir más allá
de ese dualismo entre cultura de un lado y naturaleza de otro lado. El habitus es cuando, y eso, bueno, yo pienso que eso se podría también estudiar, sería interesante hacer seminarios sobre eso. ¿En qué medida Bourdieu no es también el hijo de Nietzsche en el fondo? Porque Nietzsche es el pensador de ese otro concepto fundamental que está presente en la sociología de Bourdieu, el concepto de incorporación. Las ideas, a partir del momento en que se incorporan en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos, cambian nuestros cuerpos hacia otras representaciones, otras pulsiones, otros deseos, etcétera, etcétera. Y el habitus es una manera de decir que en cada una y cada uno de nosotros hay, hay creencias sociales que se han sido incorporadas y que se ven, se representan como creencias que no pueden ser cuestionadas, representaciones que no pueden ser deconstruidas, etcétera, etcétera. Es decir, que en realidad si sabemos leer correctamente al concepto de habitus de Bourdieu, vemos que hasta en Bourdieu, con esa mirada genealógica, vemos que se puede hasta deconstruir el habitus para precisamente ver cómo en él ha sido incorporado unas formas de violencia, de dominación, etcétera. Eso lo dijo Bourdieu para responder precisamente cuando él decía en una frase que es un buen resumen del problema que ha planteado el doctor Enrique Salazar, decía lo, lo, lo que, uh, lo que lo social ha creado, lo social puede deconstruirlo. Eso me parece fundamental. Es decir, el habitus no tiene en nada, no es una esencia, no es algo, es algo que se puede, con el cual puede trabajar en todos, en muchos sectores de la sociedad. Yo lo trabajo desde la cuestión de la ética, para introducir esa necesidad de pensar, por ejemplo, lo que es un cuerpo como una potencia que es capaz, desde una perspectiva nietzscheana, un cuerpo es una potencia que es capaz de, gracias a su voluntad, de elegir sus representaciones, sus valores, lo que Nietzsche describía como las evaluaciones, en el sentido de que la potencia del cuerpo dispone de ese poder de elegir sus propios valores. Eso es una manera también de trabajar con el concepto de habitus de Bourdieu y de darle un sentido nietzscheano como es probable que él tenga. Eso no sé si he respondido a tu pregunta, Enrique. Claro, doctor, es muy atinada la reflexión y la aportación Gracias. que nos hace, doctor. Gracias. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Quizá no pudieron levantar la mano, pero em, Maestra gracias, Carlos, doctor Carlos. Adelante. quería yo preguntarle, ¿cómo es posible que dentro de una sociedad que ya tiene una ética y que tiene ciertas normas morales, se pueda desarrollar en esa sociedad, por ejemplo, las sectas que hacen que cambie la mentalidad del ser y de toda esa ética se pierda y se convenzan de que realmente está existiendo la violencia como un método de eliminación de lo malo o lo que no corresponde a lo que piensan ellos? A mí se me hace algo muy especial. Creo que está dentro del dominio, no sé si me lo puede explicar este doctor Patrick. Gracias. Carlos, has hablado de las sectas, si he escuchado bien. Sí, así es, de las sectas, o como dando Ok, un ejemplo, ¿no? De esos sí. grupos que dentro de la misma sociedad, no sé cómo influyen o hacen cambiar toda la moralidad y la ética que existe dentro de esa sociedad, ¿no? Sí, Y le convierten la violencia como una depuración o sanación de algunos males que ellos piensan dentro de esa misma sociedad y cómo es que convencen a todo ese gran grupo de personas. Esa es una duda que yo tengo siempre. sí, sí, sí. Gracias, Carlos, por tu muy interesante pregunta. Em,
Entiendo tu pregunta de la manera siguiente. Em, ¿En qué medida se puede transformar creencias que han sido precisamente incorporadas? Es eso, creo, lo que hace la dificultad. Eso lo han trabajado muchos filósofos, muchos sociólogos, etcétera, etcétera. Y la solución que han propuesto es precisamente hacer una diferencia. Eso es una solución principalmente filosófica, pero repito, debemos utilizar esas herramientas para hacerlas entrar en el mundo social, en el mundo real, si se puede hablar así. La idea es que um, tenemos que separar dos ideas, la idea de un lado de creencia, y la idea de conocimiento en realidad. Creo que esa oposición entre creencia y conocimiento es una oposición que debe ser el fundamento de nuestro pensamiento. Una creencia no es un conocimiento. Eh, una creencia implica una confianza que se puede precisamente manipular. La creencia implica una relación con un contenido que puede haber sido el objeto de una influencia, de una manipulación, de una instrumentalización. Y si sabemos, para responder lo más claramente posible, lo más claramente a tu pregunta, si sabemos decir y explicitar que es el conocimiento que puede dar un contenido serio a un hecho, y que el conocimiento precisamente es el único elemento que puede controlar realmente la creencia precisamente. Dicho de otra manera, si dejamos los individuos en sus creencias, hay un riesgo considerable de violencia que van a ejercer sobre ellos mismos y sobre los otros. Pero si somos capaces de introducir como un contrapoder, un contraconcepto, que es el concepto de conocimiento, en la creencia, pienso que esa creencia puede perder mucho contenido, puede perder mucho poder. Y bueno, por ejemplo, para tomar el ejemplo que has dado, Carlos, de las sectas, podemos decir que si hablamos aquí de las sectas religiosas que existen en todas las partes del mundo, podemos decir que esas sectas religiosas se basan sobre creencias que provienen de los textos que son leídos, los textos religiosos, pero que no corresponden esas creencias a conocimientos que provienen ellos de lo teológico, de la historia de las religiones, etcétera, etcétera. Es decir, que el conocimiento en su dimensión genealógica es solo capaz de controlar el riesgo considerable de quedarse en una creencia. Y es por eso que, como ya lo he dicho y me parece fundamental con Manuel aquí presente, con mi amigo y colega Manuel, nos interesamos tanto a la teología femenina, porque la teología femenina es el contrapoder a la teología tradicional dominante, porque introduce un punto de vista nuevo con muchas consecuencias que permiten renovar totalmente desde la toma en cuenta al mismo tiempo del conocimiento necesario hasta en lo teológico, pero también que puede alimentar otra forma de creencia más abierta, más capaz de aceptar en el fondo la posibilidad de otras maneras de creer, otras maneras de entender lo que ha pasado en la historia cultural del Occidente, etcétera, etcétera. Es decir, que para resumir, es siempre necesario adoptar un punto de vista contrario al punto de vista dominante y hacer entrar ese punto de vista contrario que va a venir perturbar
esas- eso, yo diría eso. Y el ejemplo es, repito, la teología femenina. Hay un trabajo considerable de muchas teólogas hoy que muestran que se puede leer de otra manera todos los textos bíblicos para precisamente demostrar que las creencias de las sectas no se basan sobre nada, o no se basan sobre otra cosa que sobre creencias que no se pueden demostrar y que no son en nada conocimientos. Es eso, pienso, una posibilidad de luchar contra las sectas y funciona bastante bien. Lo he practicado, lo he experimentado. Evidentemente, el riesgo es que esas personas que vamos a convencer de que comparten creencias vacías, debemos proponerles otra cosa en lugar, porque ellas necesitan creer mucho. Y lo que podemos proponer es precisamente una relación nueva entre conocer y creer, y bueno, eso es un poco una estrategia. Bueno, dejo la palabra a otras personas si quieren, si quieren hablar. Muchas gracias. Tenemos tres preguntas más. Gracias, doctor Em, Patrick. Gracias, gracias, Carlos. doctor. Entonces, comenzamos con Edgar Vázquez, por favor. Sí, buenos días, doctor, Hola. bueno, antes que nada, bueno, más allá de una pregunta, era como un comentario acerca de que, últimamente, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, pues, el sistema o la sociedad en general, pues, como que está desmeritando a la ética, ¿no? La está como que haciendo a un lado. Y eso genera pues grandes problemas en la sociedad, ¿no? Porque se van perdiendo principios, valores, se va relajando muchos asuntos, muchas situaciones, ¿no? En el cual pues se pierde como que ese orden social. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias, Edgar. Efectivamente, tienes razón. Hay un riesgo en deconstruir las creencias. Tienes totalmente razón. Porque, bueno, no sé, sería interesante ver qué tipo de creencias, pero yo pienso que, por ejemplo, ese riesgo porque, como lo has dicho muy bien, Edgar, podemos tener la impresión que muchos valores que teníamos hace 30, 40 años han desaparecido y eso puede inquietarnos, etcétera, etcétera. En realidad, esos valores que nos dan la impresión que han desaparecido, valores, no sé, familiares, educativos, valores religiosos, se han transformado porque precisamente pienso, porque precisamente no corresponden ya a las nuevas maneras de vivir, las nuevas maneras de creer, que son también legítimas en el fondo. Es decir, que la idea siempre es no rechazar los valores antiguos, por ejemplo, la ética humanista de la cual estamos hablando y de la cual he hablado. Yo no la rechazo, soy humanista como ustedes en el fondo, pero lo que intento hacer sí, ah, sí. Lo que intento hacer es mostrar que se puede abrir esa ética humanista a formas de vida que tienen también un valor legítimo, y que si no hacemos ese trabajo, vamos a producir aún más violencia en el fondo. Es decir, que la ética humanista nos ha permitido protegernos de muchas formas de violencia, en realidad. No ha podido limitar toda la violencia, pero la apertura de esa ética pienso que es una solución también para limitar esa forma de violencia. Bueno, no sé si estoy claro, pero es un problema muy complejo. Gracias, Edgar. Gracias. Aquí tengo al compañero Mando Mando, así está su nombre. Mando Mando. Gracias, buenos días. Armando Buenos días. Catarino, desde Huauchinango, Puebla. Mucho gusto, hermano. Me Hola. parece interesante la forma de construir el concepto de ética desde la genealogía.
He estado ya escuchando algunas ideas, pero sí quisiera aterrizar en esta pregunta por ejemplo, cuando construimos una idea y buscamos diferentes genealogía, encontramos diferentes posturas y algo comentaban de las creencias, ¿no? La pregunta es, ¿qué recomendaciones daría a los que hacemos investigación para no caer en una situación de retomar las creencias falsas o malas creencias en un proceso de construcción del concepto? Bueno, esa es como que mi duda, mi interés en este aspecto. Gracias. Sí, Mando, perdón, ¿a qué te dedicas como investigación tú? Estamos cursando el doctorado en investigación educativa y lo que vamos a Ok, hacer precisamente es investigación educativa. ok, muy bien. Sí, sí. Sí, pienso que, como lo has dicho, esa idea de genealogía, que me parece potente hasta para pensar la cuestión educativa, esta idea de genealogía permite también entender cuáles son las creencias de los alumnos, estudiantes que vamos a educar en el fondo. Quiero decir que durante muchos siglos en Europa, la educación fue una forma de violencia porque no se interesaba a las personas que querían, que iban a ser educadas. Era una educación que no tomaba en cuenta ni las representaciones, ni las creencias, ni la capacidad de entender del lado de la psicología, etc. Y creo que la genealogía permite también crear nuevos conceptos que van a tomar en cuenta esas creencias de las personas que hay que educar en el fondo, porque lo propio, bueno, no es lo propio, pero una dimensión fundamental de la humanidad es la educación, pero pero hay que partir principalmente de las representaciones de las creencias, pero no quedarse con esas representaciones y esas creencias. Eso me parece fundamental. Es una doble mirada, una mirada que consiste en decir, yo no puedo negar las creencias de las personas a las cuales me dirijo, pero tengo que trabajar con esas creencias para introducir lo que decía antes, algo del lado del conocimiento, pero no considerar que el conocimiento que voy a introducir es un conocimiento superior que va a negar las creencias anteriores, pero que puede dar más profundidad, una nueva orientación, un nuevo sentido de lo que quiere decir creer, representarse. Es eso la perspectiva la perspectiva genealógica de la educación. Es decir, tomar en cuenta lo real para transformar lo real, pero no a partir de un modelo utópico, pero a partir de lo que es la realidad cultural, social, sociológica, etcétera. Eso, en ese sector, el sociólogo que hemos nombrado, Bourdieu, es que tiene una sociología de la educación que me parece muy potente, dado que él ha sido muy sensible a la cuestión de lo que él ha llamado la violencia simbólica, precisamente. La violencia simbólica consiste en imponer un saber y negar el saber negar las representaciones de las personas, como si las personas no tuvieran ningún conocimiento, no tuvieran ningún saber, no. Y creo que hay que leer también a Bourdieu a propósito de ese concepto de violencia simbólica para pasar del punto de vista del individuo a un punto de vista quizás más colectivo, que es el punto de vista del conocimiento. Eso sería la gran diferencia. El individuo hay que intentar decirle que si se queda como individuo en su propio mundo, no va a poder entender lo que es su propio mundo. Hay que introducir una perspectiva colectiva. Lo que los filósofos hablan, un intelecto social, un pensamiento, una inteligencia social que solo puede realmente dar sentido a lo que son creencias personales para transformarlas, pero no desde el exterior, pero desde el interior. Yo te diría eso, Mando, no sé si está claro lo que digo.
Sí, me parece muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Terminamos esta ronda de Sí, preguntas con la participación de Nicolás Brito, por favor. Gracias, un saludo, doctor Patrick. Y mi comentario va hacia entender un poco más cómo es la ética aplicada a la naturaleza o a los animales. Rousseau y Confucio mencionan que el ser humano es bueno por naturaleza o es propenso a realizar actos de bondad. Entonces, mi pregunta va, si la ética ha sido una construcción social que se ha dado a través del tiempo, pero se ha aplicado a sus iguales, es decir, a otros seres humanos. Entonces, ¿cómo se aplica a la naturaleza cuando hablamos, por ejemplo, de animales? Si nos vamos a ir a especies, hay algunas especies que por su naturaleza igual son dañinas hacia el ser humano y como hay algunas otras que sirven de alimento para los seres humanos y hay otras que también forman parte de nuestro ecosistema al ser mascotas y aplicamos una ética diferente para cada una de ellas de acuerdo a nuestra propia percepción. También creo que en ese caso influye el amor, al igual como el amor que sentimos por otros seres humanos, el amor que sentimos por algunos animales nos guía o nos hace tener una percepción diferente en estos tres ámbitos. Por ejemplo, hay personas que también tienen amor por sus plantas y les dan un trato diferente que cualquier otra planta que podemos encontrar en la naturaleza. Entonces, quisiera saber si desde su punto de vista la ética se aplica a la naturaleza en general, a las especies o de qué manera se puede decir que estamos tratando con la ética. sí, gracias. Nicolás, ¿a qué te dedicas, si puedes decírmelo, por favor? Yo soy docente de educación primaria. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en la Universidad del CECIT Unipuebla. Ok, gracias, Nicolás. Sí, sí. Em, es una muy interesante pregunta. Eh, yo, yo pienso que voy a repetirme, pero el problema fundamental es que eh, tenemos todas las herramientas necesarias para poder hacer ética aplicada a todos los vivientes sin excepción. Tenemos todo. Tenemos conocimientos del lado, como ya lo he dicho, de la etología. La etología ha hecho conquistas intelectuales considerables. Por ejemplo, podría citar a grandes etólogos, conocen ustedes grandes etólogos contemporáneos que nos dicen precisamente qué tipo de conocimientos son necesarios para hacer entrar en una visión ética muchos de los vivientes, a partir del momento en que los consideramos, y aquí respondo a tu excelente pregunta, Nicolás, a partir del momento en que consideramos que el viviente, y utilizo el concepto de viviente para no distinguir el viviente humano del viviente no humano, etcétera, etcétera, a partir del momento en que introduzco en la idea de viviente la categoría de individuo o de persona, cambio el sentido mismo de viviente. Eso se está mostrando por ejemplo, en el derecho. Hoy, saben ustedes, es una cuestión bastante apasionante que en el derecho hoy hay solamente dos categorías para pensar el mundo saben ustedes que el derecho es uno de los únicos saberes que actúan directamente sobre la realidad, porque propone normas jurídicas que permiten dar una orientación a comportamientos, sentidos, hasta el castigo, etcétera. Hoy en el derecho hay dos categorías. Hay la categoría de sujeto, totalmente reservada a los humanos, y la categoría de cosas, res, totalmente reservada a los animales. A partir de todo lo que sabemos sobre lo que es la vida animal, la etología, etcétera, esa oposición entre individuo de un lado, sujeto de derecho, como lo llamamos, y de otro lado,
la categoría de bienes, no tiene ningún sentido en realidad. No tiene absolutamente ningún sentido porque sabemos que hay, y hay en todo ser viviente que disponga de una conciencia, para utilizar esa idea, en todo viviente hay un punto de vista sobre el mundo. Y ese punto de vista puede ser más o menos rico, pero es un punto de vista. Sabemos que todo viviente se relaciona con otros vivientes en lo que se llama las sociedades animales. Sabemos que hay sociedades animales como hay sociedades humanas, etcétera, etcétera. Eso, lo que quiero decir es que hay otra oposición que debemos de construir desde siempre una visión genealógica, es la oposición entre de un lado el sujeto y de otro lado el no sujeto que es la cosa. Y el animal no tiene sentido dejar el animal en la cosa. Sabemos cuando vivimos, pero no es necesario ni vivir con un animal. Sabemos que el animal no es una cosa, dado que tiene una historia, tiene una identidad biológica y cultural, tiene una identidad social como nosotros. ¿Qué tenemos? Te hago la pregunta, Nicolás, y la hago a las personas aquí presentes. ¿Qué tenemos nosotros humanos más que los no humanos en el fondo? Más, o de totalmente diferente. La autoconciencia, diría yo. Sí, pero no hay conciencia en los... La autoconciencia está solamente presente en los humanos. No. Sabemos No que puedes. no tendría sentido, porque además no se puede demostrar esa idea de que la autoconciencia sería... y en realidad se demuestra lo contrario. Eso quiere decir que, para acabar, nuestras representaciones de lo que es lo humano, lo no humano, lo animal, lo vegetal, lo terrestre, esas representaciones tienen un siglo de retraso con los conocimientos reales y potentes. Y de ahí la importancia de la educación. Tienes una responsabilidad considerable, Nicolás, para decir a los alumnos que educas, voy a difundir el saber el más respetuoso del individuo, más allá de la oposición entre individuo humano e individuo animal. Voy a difundir el saber más riguroso del punto de vista de la etología para hablar de tal y tal. Eso cambiaría absolutamente a su- absolutamente todo. Bueno, no puedo leer al mismo tiempo los comentarios En críticos un momento que se me los hacen. comparto. Pero bueno, Nicolás, realmente tenemos un siglo de retraso con el conocimiento verdadero. Así que tenemos mucho trabajo nosotros como profesores. Gracias, Nicolás. Gracias a Muchas usted, doctor, por gracias. su respuesta. Gracias. Les voy a comentar lo que aquí dejaron algunos compañeros. Yakarta nos puso, viviríamos mejor si nuestra vida estuviera dirigida con ética, mejor docente, ser humano. Algo que me llamó la atención fue esta frase, la ética produce humanidad. Gracias, doctor Patrick. El otro comentario de Óscar Alejandro Morales. Buen día, doctor. La pérdida de la ética en todos los ámbitos se han perdido por la errónea aplicación del enfoque humanista. Y con referente a la participación que se tuvo hace un momento, José Ricardo comenta, en los animales considero es un instinto. Y Óscar Alejandro Morales comenta, la diferencia entre ambas especies sería el libre albedrío. Son comentarios muy interesantes. No voy a comentar todo eso porque ya he dicho lo esencial. Eh, lean mi libro y si quieren comentarlo, criticarlo con mucho gusto, porque, porque, porque son problemas muy complejos y creo que con lo que digo en ese libro, con los autores que cito, que comento, podemos entender mejor cómo que lo queramos o no, el mundo tiene que cambiar y está cambiando en el fondo. Como lo decía hace 5 minutos,
los etólogos nos dicen cosas nuevas, los juristas, trabajo con juristas, dicen que ya no podemos abandonar el viviente animal en la categoría de cosas, no tiene absolutamente ningún sentido. Si lo hacemos, es por razones políticas y económicas. Si reconocemos el individuo animal, ya no hay explotación del animal y la economía hay que inventar otra economía en el fondo. Es por eso que no hacemos nada en realidad. Bueno, son problemas también políticos, pero desde una nueva perspectiva política sobre la cual hay que también trabajar sin caer evidentemente en la manipulación política, etcétera, etcétera. Eso es obvio. Bueno, ya he dicho lo esencial. Y lean mi libro y díganme lo que les inspira. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas, doctor Patrick. Antes de hacer el cierre con el doctor Manuel, les voy a pedir por favor que enciendan su cámara, a los que les sea posible, por favor, para que nos veamos aquí todos juntos reunidos en este evento. Y bueno, muchas gracias a todos y gracias, doctor Manuel. Tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, si gustan, prender su cámara, lo sea posible para que podamos tomar una foto, aquí grupal. De entrada, pues, Patrick, te agradecemos mucho, que voy a aceptar la invitación para participar en el evento. Estaremos, muy pendientes de los próximos libros en español que aparezcan aquí en México. De los tuyos, me parece que hay uno que ya está a punto de aparecer, o tú nos puedes, clarificar. Sí, estoy escribiendo un libro sobre la, la idea de conciencia en la filosofía medieval, en el fondo. Cómo nace esa idea de conciencia y se abre a otros vivientes. Es un poco eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Patrick. No sé si todos alcanzaron a descargar el libro, lo compartí por el chat. Si alguien falta, ahorita me dice para que podamos, volverlo a subir. Sí, recuerdo, si se desconecta algo así, pues pierden el chat y bueno, pierden la parte del archivo. Y si no, pues pueden, contactarnos para que podamos compartirlos. Ok, vuelvo a compartirlo. Gracias al doctor Patrick, pues, también. Perdón, me congeló aquí mi pantalla, disculpen. Este, bueno, en un momento lo voy a compartir para que lo tengan, ustedes de la parte del chat. Y bueno, muchísimas gracias, Patrick. Y bueno, ahorita que visites México, por acá te esperamos, en Puebla. Ah, y muchas gracias, Manuel. Abrazos a todas y todos y muchísimas gracias por su inmensa hospitalidad. Nos vemos pronto. Abrazos. Gracias, Patrick, muy amable.